A nosotros y a nosotras en esta cultura no nos enseñan a lidiar con la muerte. En nuestra cultura nos enseñan a tratar de perpetuar la belleza, la juventud, ¿no? Como si el tiempo fuera un enemigo y no un proceso natural al que todos vamos a acceder. Entonces llegan los momentos de la muerte y no hay recursos internos para poderla enfrentar en general, ¿no? O sea, cada quien enfrenta la situación de muerte como puede, no como quiere, como aprendió, como venían las herencias, como le dijeron, dependiendo de la relación que tenía con la persona, dependiendo de la profundidad, pero hay procesos que son como pues los naturales. Por ejemplo, a veces llegan a constelaciones a decir, ya no puedo sufrir más. Hace 3 meses murió mi esposo y necesito salir de esto y necesito una constelación. No, o sea, en el alma lo lamento, pero en ese momento lo que necesita es a la gente que ama, conectarse con los que quiere, recurrir a las personas que fueron importantes, empezar poco a poco cuando pueda mover las cosas de la casa, em, conectarse con las memorias buenas y para eso no necesita ir para atrás. Y las constelaciones no son anestésicos. Entonces, muchos de los mitos que hay en relación al duelo es que el duelo es algo o malo o que tiene etapas bien marcaditas y tiempos bien marcados. Nada más falso. Sí hay como un proceso, ¿no? Sí lo hay. Kubler-Ross lo pone. Sí hay como un proceso, pero no significa ni que todos pasen por ahí, ni que se hable de cualquier tipo de duelo. Hay duelos que para siempre van a ser duelos inacabados. Y si no le avisamos eso a las personas que están trabajando con nosotros o con nosotras, lo que va a pasar es que cada vez que se sientan mal, van a creer que reincidieron o recayeron, en vez de entender que es algo natural. Por ejemplo, hoy hablaba con una mamá que su niño se suicidó. ¿Cómo poder pensar que esa mamá puede llevar una vida cualquiera? Entonces, su frase, primero esto pasó hace como 10 años, la frase que me dijo es, y ya estoy otra vez como al principio y se me repitió, ¿no? Y ya pasé de una doctora a otra doctora, a otra doctora y me pasa lo mismo. Yo le pregunté exactamente en qué fecha fue. Ella estaba en un síndrome de aniversario. Su cuerpo sabía que estaba cerca de la fecha porque el cuerpo tiene memoria también del dolor. Y entonces se empieza a caer, se empieza a deprimir, faltaban como unos 20 días para ese día trágico de la familia. Y entonces le dije, te va a pasar para siempre, pero cada vez puede ser que sea menor el tiempo, pero te tienes que preparar. Prepárate para esto, que no te agarre de sorpresa. Dice, bueno, pero tanto que lo he trabajado, le dije, o sea, no te dijeron la verdad. Esto no es de trabajar. Es que esto ni siquiera tiene nombre. Es lo innombrable, no está apalabrado. A un hombre que pierde a su esposa se le llama viudo. A un niño que pierde a su mamá o a su papá, por más trágico que sea, de todos modos es la generación de arriba hacia abajo y entonces se llama orfandad. Pero no tiene nombre, no hay una palabra que pueda describir un papá o una mamá que pierde un hijo.
o una hija. No existe la palabra, porque no hay cómo decirlo. Entonces, prepárate antes de que llegue. O sea, si va a ser un aniversario de ella, si va a ser el cumpleaños, si va a ser una fecha como en las Navidades que se juntaban, piensa qué puedes hacer para tener un ritual para ti. Algo para toda la familia, una reunión donde todos hablen de ella, un recuerdo, una carta, no sé, haz lo que tú crea tu propio ritual para que puedas atravesar por esto. Ese es un tipo de duelo real, que es un duelo, no es un duelo atorado, no es un duelo que no se hizo, son duelos que no se van a cerrar, ¿no? Yo les llamo circulares porque pues van a estar apareciendo todo el tiempo y a veces con la misma intensidad a pesar de pasar el tiempo. Hay otro tipo de duelos que son las desapariciones que también nos ha tocado, ¿no? Ha sido muy difícil atender a personas que tienen gente desaparecida, un hijo, un hermano, ¿no? Que o lo robaron o lo desaparecieron o lo secuestraron y jamás supieron de él o de ella. Ahí ese es otro duelo imposible. Es un duelo que no puede concretarse porque no hay con qué cerrar. Yo me acuerdo haber estado en Colombia dando justamente formación en constelaciones, justamente cuando la Cruz Roja ya por fin había logrado con las FARC la negociación de que devolvieran a los restos de los muertos. El país estaba en todo en luto. Yo no sabía bien lo que pasaba porque ya había llegado la noche anterior, pero no podía arrancar, no puedo arrancar. Y le pregunté al grupo qué está pasando. Me lo contaron. Le dije, entonces vamos a hacer un minuto de silencio. Vamos a pensar en las madres y los padres que van a poder cerrar su duelo. Pero imagínense lo importante de tener con qué cerrar, algo con qué cerrar para terminar de enterrar a la persona. Cuando hay bombas en países que están en guerra o que viven terrorismo, hay escuadrones especiales para ir a recoger las partes, si encuentran un diente, si encuentran una pulsera, todo eso, porque con un solo objeto que se ha identificado, con eso las familias pueden enterrar. No se les quita el sentimiento, la venganza, el dolor, pero pueden empezar a hacer su duelo. Sin eso es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa en las desapariciones? En las desapariciones hay muchas cosas importantes que pasan. Una de ellas es que hay que cuidar a las personas y cuidar mucho a las personas que están sufriendo. Hay que cuidarlas porque se empiezan a enfermar, empiezan a tener síntomas, empiezan a, a, eh, a, digamos que a pasar su dolor emocional al físico, porque además no les da tiempo. Puede ser que estén teniendo hijos más pequeños a los cuales cuidar o una hija que está en una situación de riesgo o tienen que estar atendiendo todas las circunstancias legales o policíacas o de investigación para poder pues ver, ¿no? A las personas de las que se trata. Entonces, tenemos nosotros todo como un cuadro diferente de lo que pasa en estos duelos por desaparición o
por desintegración de las personas en una caída de un avión o en la explosión de una bomba, por ejemplo. La guerra deja siempre duelos abiertos. Siempre duelos abiertos. Dicen, hay una frase que la tengo muy grabada, la diferencia entre la guerra y la paz, la gran diferencia entre la guerra y la paz es que en la paz los hijos y las hijas entierran a las madres y los padres. En la guerra, las madres y los padres entierran a los hijos y a las hijas. Y eso es una gran diferencia. Eso es uno de los dolores más fuertes. Hoy es Día de la Paz y creo que no tenemos que olvidar que todo este trabajo de constelaciones familiares y las que yo desarrollé, que son psicohistóricas, realmente lo que están haciendo es un sello, ¿no? Un sello diferente que enmarca la posibilidad de la reparación transgeneracional de las consecuencias de la violencia a través del tiempo. Hay un libro que se los voy a recomendar. Aquí está. Hay un libro que, aquí está, lo pueden encontrar. Se llama Conversatorio, Voces Educativas. No me acuerdo qué, Conversatorio, y lo van a encontrar. Ahí van a ver mi foto. Pueden comprar pueden comprar del conversatorio. Vale muy barato porque queríamos que se difundiera muchísimo. Somos un equipo muy grande de personas que estamos haciendo trabajo juntamos nuestro trabajo por un mundo mejor, cada quien lo que aportó durante COVID, que ahora voy a hablar de eso. Y acá tengo un artículo que se llama ¿Cómo seremos vistos desde el futuro? Con las violencias que generamos en esta sociedad. ¿Cómo seremos vistas y vistos en el futuro? Entonces, les invito a que lo compren. Está en Amazon. Está súper barato porque lo que queríamos en Kindle está mucho más barato. En impreso también está accesible, pero vale la pena porque aparte de que van a ver con mis colegas mucha creatividad en relación a qué hacer con las alumnas y los alumnos, por otro lado, en situaciones como límite, el mío está directamente relacionado con el tema de la violencia. Y la violencia, ¿por qué se las traigo acá a flote? Porque les hablo de este libro, ¿no? Conversatorio, y lo van a ver. ¿Por qué les hablo de este libro? Porque la violencia está ligada directamente a los duelos que no se terminan. ¿Por qué no se terminan los duelos? Porque en lugar de poder pensar en la pérdida y de poder cerrar con la pérdida, todo el tiempo, cuando hay duelos por violencia, la atención y la tensión interna y la dirección de los sentimientos y las emociones van a quien asesinó. Entonces, para empezar, es una de las terribles injusticias que hay, que tienen que ver en mucho con el patriarcado. Revisen, por favor, los datos. Los datos son tremendos, ¿no? Son vergonzosos, vergonzosos. O sea, son datos que uno no quisiera, o sea, uno los ve y digo, bueno, me encantaría que esto fuera mentira. Desafortunadamente no lo es. Tenemos datos terribles, ¿no? Piense. En 2017, 80, y ha aumentado ahora, 87,000 asesinadas.
50,000 de esas fueron por compañeros íntimos o por familias, por familiares. O sea, a ver, ¿qué es lo que se odia? ¿Qué, a quién odian a través de estas mujeres? ¿Qué es lo que se provoca? ¿No? Para nosotras, en todo lo que es psicología transgeneracional, el odio no es una opción. El odio, desafortunadamente, está justificado, pero no la forma de reaccionar a él. Entonces, en estas violencias, los duelos no pueden hacerse porque hay una distracción enorme de sentimientos, de situaciones que no se reparan, que la familia tiene que reorganizarse como puede. O sea, acaban de matar a la mamá y hay 8 niños chiquitos de 13 a 2 años, ¿no? Y el papá asesinó a la mamá. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde se van a ir? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Cómo los van a salvar de lo que vieron? ¿Cómo los van a atender? O sea, se reproduce y se reproduce y se reproducen los duelos abiertos y el dolor. ¿Cómo van a cerrar el duelo esos niños y esas niñas? ¿Cómo van a cerrar esas niñas la cicatriz? O sea, la violencia familiar es una creadora de duelos interminables, duelos generacionales que van a transitar en el tiempo. Es más, el tiempo no existe para los duelos de la violencia familiar. No existe. Se sigue y se sigue y se sigue. Solamente hoy estaba atendiendo a una mujer encantadora, carreras, trabajo, trabajo voluntario también, de veras extraordinario. Y cada vez que la tocan, ¿no? Se mueve, no entiende qué le pasa, lleva 8 años en terapia trabajando con eso, no entiende qué pasa. Digo, a ver, tranquila. Nosotros no trabajamos con problemas, trabajamos con lenguajes. Esos lenguajes traen historias y traen narrativas atrás. Y lo que te pasa a ti no es un problema. Te has tratado siempre como si fueras un problema. Es una inteligencia. Te debes de estar cuidando de algo importante. ¿Qué tenemos atrás? Tenemos cosas terribles. No hay en quién confiar en ese sistema. Una abuela que fue golpeada, la paterna, a morir, tanto, 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 que el hijo se tuvo que ir a otro lado, ¿no? Que luego fue su papá, para poderse salvar de tanta violencia. Y además el padre lo maltrataba de manera terrible. Y la madre con un miedo espantoso porque no podía, no tenía derechos. Pues no se podía no podía meter porque le iba peor, eso pensaba ella, ¿verdad? Y tampoco se fue y tuvo 8 hijos. Y desde el primero estuvo golpeada. Y este es un padre golpeador y es un padre castigador y es un padre que lastimó también a la esposa a tal grado la lastimó que el embarazo en el que estuvo esta mujer, o sea, su prenatalidad antes de nacer, tuvo que nacer antes porque el papá agarró a patadas a la mamá. En el 8º mes tuvo que irse de emergencia al hospital. Hoy tiene dificultades para respirar, no tolera la cercanía, siempre está cuidándose, ¿no? Y por el lado materno, lo mismo, o sea, la abuela súper maltratada por el abuelo, ¿no? Con alcoholismo, etcétera, etcétera, ¿no? Hijos ocultos. Entonces le digo, ¿ves qué lógico lo que te pasa? O sea, Laura, hicimos un mega esquema, ¿no? La geografía familiar la tracé completitita, con mucho cuidado, pero le digo, ¿cómo no vas a estar preocupada? O sea, ¿cómo no vas a moverte? O sea, ¿dónde hay para sostenerte en el sistema? Entonces, sí, así ella vive en duelo permanente porque perdió todo, o sea, perdió todo. Entonces, tenemos nosotros que la violencia familiar, que llega además al asesinato, esa violencia familiar
crea duelos permanentes, crea duelos para siempre hacia adelante. Entonces, ahí hay otro tipo de duelos, pero hay otra clase más. Y creo que esa es la que nos toca muy de cerca. Es los duelos cuando no te pudiste despedir, cuando no dio tiempo de acercarse porque se enfermó y te podías contagiar, porque te peleaste y 15 minutos después ya traía un COVID y entonces empezó a no poder respirar y lo metieron a un hospital, lo entubaron y las últimas palabras que le dijiste fue te odio. Tantos casos que oí en COVID, tantos y tantos. El, la posibilidad de morir contagiada por la persona que más amabas, estar en el encierro. Y me ha tocado, para empezar, en la consulta de aquí en adelante, para los próximos 10 años mínimo, tendrás que preguntar cómo les fue en COVID. ¿Qué pasó? Para no confundir situaciones transgeneracionales con situaciones de trauma actual. Muchos consultantes y muchas consultantes que llegaron conmigo porque tenían COVID largo, resultó que no era COVID largo, porque se les quitó. Entonces, esas personas que venían conmigo, cuando revisábamos cómo pasaron COVID, ellas tuvieron, por supuesto que tuvieron los síntomas, estuvo muy duro, salieron y dicen, pero se me repite, y se me repite, y se me repite, y vuelvo a sentir lo mismo. Bueno, lo que pasa es que solo hay un cuerpo, y ese cuerpo puede tener muchas historias. Entonces, checamos las historias familiares y resulta que perdió también a su mejor amiga, ¿no? Y está el duelo de la fecha, o la despojaron de la casa porque perdieron el trabajo y no tenían para pagar, o se fueron a otro lugar al campo con la madre, con la abuela, con la tía, ¿no? En fin, todo lo que sucedió en ese proceso. Despedidas de lugares, de objetos, de trabajos, de compañeras, de compañeros, de jefes, de jefas, o sea, ustedes se imaginarán que no es lo mismo haber estado en el encierro para una persona que andaba todo el tiempo en la calle a una persona que estaba más tiempo en la casa. Y bueno, COVID también abrió terrible la injusticia contra la mujer y la carga que tuvo. O sea, no solo era ahora cocinera, ahora también tenía que ser maestra, contenedora de emociones, no podía expresar las suyas, tenía que callarse. Atención a un esposo, el esposo más tenso, ya era un hombre irascible, ahora se vuelve un golpeador, están o sea, el COVID transparentó los conflictos, hizo transparentes los muros de las casas. O sea, la violencia familiar aumentó y aumentó y aumentó, más las no despedidas, más los duelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Ya ha pasado un tiempo suficiente como para poder indagar qué es lo que hizo COVID, ¿no? En estos casos que yo atendí de COVID largo, lo que pasa es que el encierro, la enfermedad también, se había concatenado con historias del pasado.
y tengo una para compartirles. Una mujer que conozco muy bien, activa, fuerte, impasible, de veras buena persona. Me habla y me dice, Raquel, ayúdame, perdí movilidad. ¿Pero cómo que perdiste movilidad? No me puedo levantar de la silla. Puedo caminar como agarrada, me dice, pero haz de cuenta que soy una niña chiquita. O sea, me voy de lado, mejor. No es como si me dolieran, es que pierdo el equilibrio. Y ya te checaste el oído, ya te checaste, porque no voy a desechar ninguna cosa física o biológica antes de pensarlo, ¿no? Me dijo, estoy checada de todo, no tengo nada, pero no puedo caminar. ¿Está bien? Vámonos a tu geografía familiar. ¿Qué descubrimos? Ella no tuvo COVID, pero se destapó una memoria familiar tremenda. La abuela de ella, cuando tenía 2 años, su abuela materna, sufrió toda su familia la fiebre española. Quedó huérfana en un ratito de padre y madre y separaron a los niños y a las niñas. O sea, esta era la más chiquita, creo que había otra bebé y había otros dos. Pues cada quien agarró a un niño, cuando creció con la persona que creció, que la maltrató a más no poder. La trató súper mal hasta que se pudo salir y por supuesto que cuando te quieres salir así, te sales con una mala pareja, ¿no? Porque es escaparte, ni siquiera es ver quién es la otra persona. Eh, Se sale, empieza a hacer la vida como puede, ¿no? Se casa y de ese matrimonio nace la que es la mamá de la persona que estaba conmigo. O sea, se destapó la memoria de la orfandad terrible, de la soledad y la separación de la familia. Y en ese momento, cuando ya lo vimos y cuando ya lo trabajamos en constelación de salud, me dijo, me acabo de acordar que en algún momento dijeron que mi abuela, cuando su madre y su padre murieron de golpe y las empezaron a separar, ya caminaba, tenía como 2 años o 2 y medio. Dejó de caminar casi un año. Se tuvieron que volverle a enseñar a caminar. O sea, no tenía que ver con ella, tenía que ver con una memoria que se destapó en este encierro tremendo, ¿no? En esta incertidumbre y en estas pérdidas tan fuertes. Entonces, como ven, no podemos hablar del duelo. Tenemos que llamarlo en plural los duelos. Segundo, cada quien los hace como puede, no como quiere. 3, hay veces si es la primera vez de algo. Se mueren repentinamente el papá de un infarto o la mamá en el parto, no porque haya estado mal el doctor, sino porque haya una infección o el bebé venía mal, se desangra, puede pasar. Pudo haber habido una primera vez, pero esa primera vez también determina la forma en la que el futuro va a heredar a la familia la forma de enfrentar los duelos. Por ejemplo, yo vengo de una familia de sobrevivientes. Entonces, es muy chistoso porque yo no tengo el código de me caí, o sea, tengo el código de, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? ¿No? Pero inmediatamente así empiezo a buscar ventanas y se me cierra la puerta. ¿Por qué? Pues porque es el código de sobrevivencia. Mi papá fue sobreviviente de Auschwitz. Ahí está su libro, Mis Aires de Historia.
Entonces, tenemos ese código, pero también tenemos el código de la tristeza de las pérdidas. Una pérdida chiquita se hace muy grande porque, porque venimos de muchas pérdidas. Entonces, cuando ya lo conoces, lo nivelas, lo equilibras, pero no desaparece, no desaparece. COVID va a ser algo muy importante de explorar y de explorar también no solo lo que se vivió, sino lo que creen que no es importante. Como, bueno, yo no perdí a nadie directo, sí, pero todos los demás sí. Y hay un factor social importante. Entonces, los cuerpos hablan y son muchos lenguajes y muchas narrativas distintas. Hay que entenderlas. Entonces, con lo que les quiero cerrar esta presentación es diciéndoles, cada duelo, si bien puede entenderse en un contexto un poco sistematizado, realmente es único. Realmente es el duelo que cada quien puede hacer con aquello que se heredó en la familia. La buena noticia es que si podemos enfrentar esa adversidad fuerte y tratar de salir adelante y encontrar la ayuda correcta y trabajar también transgeneracional para ver en qué se quedó atorado y ver cómo se hacían los duelos en la familia y prevenimos con los rituales, ¿no? Antes de que nos agarre la tristeza. Entonces vamos a poder de alguna manera transitar por él. No quiere decir que no duela. Esta conferencia, con todo mi amor, se la estoy dedicando a mi hermano. Mauri cumple este año, en octubre, 30 años de haberse ido. Todos los días me acuerdo de él. Todos los días lo pienso. Pero cada día, después de que pude transitar por tantas etapas distintas y tantos momentos, cada día recupero memorias lindas, imágenes, momentos. Todos los días lo pienso, hace 30 años. Pero hoy es con una sonrisa. Hoy es con reparación, porque la experiencia que tuve, ¿no? De perder a un hermano de la noche a la mañana, o sea, él estaba bien a las 10 de la noche, de un día, 2, 11, 12 de la noche, y al otro día a las 6, 7 de la noche había muerto. Entonces, es como tomar toda su enseñanza y hoy a él le dedico este trabajo de duelo. Y sé que desde donde está es un ángel para mí y para mi familia. Así es que les dejo para que reflexionen, para que piensen, para que trabajen, para que sistematicen, para que oigan más veces esta conferencia y sobre todo para que la compartan. Compártanla, por favor, porque puede servirle a mucha gente. Hay gente que está pasando por duelos y que no están apalabrados, no entienden qué les pasa. Y cuando no se apalabra, no se puede ni compartir ni sacar del corazón. Y nos enfermamos de dolor. Así es que acuérdense que cada quien llora por donde puede. A veces es la piel, a veces son los ojos, a veces es la nariz, a veces es el pelo que se cae. Hay muchas cosas que suceden,
cuando no se palabra el dolor. Por favor, compártanlo lo más que puedan.